hacer un panel de discusión dando respuesta a la fase 2, perspectivas de la psicología social, presentado por José Steven Quejada Moya, Lice Joana Machado Palacios y Wainer Stewart Palomeque Blandón. Presentaba al tutor Héctor Raúl Galindo en la materia Psicología Social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Psicología. El día de hoy abordaremos temas muy interesantes, cuestionándonos desde temas como el de Soto, que habla de la constitución y crisis de la psicología social como área de conocimiento. Desde esa misma fase abordaremos el tema de cómo este ha influido en la psicología social latinoamericana. Y es de Bocanegra, Prado y Prieto en el 2017, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, la psicología para América Latina. Desde la psicología social como área de conocimiento, compañero Wainer, invitado especial, quiero hacerle la siguiente preguntita. ¿Cómo la filosofía aporta el desarrollo del conocimiento y la ciencia? Muy buenas noches. Bueno, soy el estudiante Wainer Stewart Palomeque Blandón y pues referente a este panel voy a responder la respuesta que la compañera me acaba de hacer. Bueno, la filosofía, como se puede decir, digamos que es la base del desarrollo de las ciencias que permite hacer razonamientos necesarios al momento de plantear alguna clase de problema de investigación o que lleve alguna solución con métodos que faciliten, digamos, con métodos que faciliten la comprobación y la verificación de los resultados obtenidos. También podemos decir, o como hemos visto en el apartado anterior que la compañera estaba hablando, podemos decir que el desarrollo de la ciencia como área de conocimiento autónoma al margen de la filosofía se creó a través de la teología y fue posible gracias a medidas cautelosas que utilizaron algunos científicos, gracias a los resultados de los nuevos descubrimientos que se contradecían en ese principio, en las antiguas creencias, visiones y mundo sentido común, derivado de la mentalidad medieval. También podemos decir, como lo dijo Overo en 1999, que a finales del siglo XVIII se produjeron en ese desarrollo, se produjeron tres revoluciones, que fue la francesa, la kantiana y la romántica, a la que luego en el próximo siglo añadieron otras como lo fueron la industria, la demografía y la urbanización, que se caracterizaron definitivamente al mundo moderno y a la ciencia social surgida por él. Como le acabé de decir, pues de acuerdo a Overo, en 1999, antes del siglo XVIII, desde ahí la filosofía jugó un papel importante en el desarrollo y conocimiento de la ciencia, o sea, de la psicología como ciencia. Perfecto. ¿Y qué influencia tuvo la Ilustración para el surgimiento de las ciencias sociales? Bueno, la Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos y políticos y sociales de la época. Ese tipo de pensamiento se expandió en toda la población. La Ilustración además fue reconocida como un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente cuando, digamos, se inició la guerra en Inglaterra, Francia y Alemania. Y eso inspiró con profundos cambios culturales y sociales que se fundamentan como prosigue Crespo en 1995, la cual Crespo luchaba mucho por el pensamiento moderno burgués, el cual se caracterizaba por una secularización y democratización
de la representación de lo humano. Perfecto. Por último, quisiéramos saber el día de hoy cómo surge la psicología social como disciplina. Bueno, la psicología social como disciplina se deriva de la psicología general y surgió a principios del siglo XX. Fundamentalmente fue en Estados Unidos y de una vez se vinculó a lo que tiene que ver con el conductismo, escuela denominante en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. En tanto, este fue una reacción al introspeccionismo de Jung. Álvaro, en 1995 también advierte sobre las limitaciones de la psicología social a una adaptación al modelo decimoeconómico de ciencia racional y establecimiento de principios o leyes universales, supuestos sobre dónde revolver la naturaleza acumulativa del comportamiento humano, el problema elemental en la ciencia social, y la cual se ocupaba del comportamiento humano, la cual la psicología nace como una disciplina y no es inherente a la regularidad humana. Perfecto. Muchísimas gracias, compañero, por esa intervención y por responder nuestros interrogantes. Muchas gracias. Bueno, dándole continuidad a este panel, la cual seguimos con la segunda referencia biográfica, y pues a la compañera le voy a realizar unas preguntas, la cual ella nos va a sacar de alguna duda, y las preguntas o reflexión tienen que ver sobre el metasentido de las frases científicas. Como primera pregunta tenemos es, ¿por qué Soto elige como eje central la psicología social latinoamericana? Vale, Soto elige como eje central la psicología social latinoamericana porque considera que esta corriente tiene una perspectiva crítica y comprometida con la realidad social y política de la región. En su opinión y la respaldo, la psicología social latinoamericana se ha desarrollado en un contexto de lucha contra la opresión y la exclusión social, y por lo tanto se enfoca en la comprensión y transformación de las condiciones sociales y culturales que se generan de las desigualdades y marginalización. Además, la psicología social latinoamericana tiene una historia y una tradición intelectual propia que se ha desarrollado en diálogo con otras disciplinas sociales y humanas, como la sociología, la antropología, la filosofía y la educación. Esta interdisciplinariedad y compromiso social son rasgos distintivos de la psicología social latinoamericana. Muy bien, señorita Lice. Continuamos con la otra pregunta, de acuerdo pues a la reflexión que se está haciendo. ¿Cómo se relaciona la propuesta de Ignacio Martín Baró con la perspectiva latinoamericana en la psicología? En este punto, compañero, Baró está en sintonía con la perspectiva latinoamericana en psicología, ya que esta busca desarrollar una psicología social crítica y comprometida con la realidad social y política de América Latina. Contribuye así al cambio social y a la liberación de las comunidades marginadas y oprimidas de la región. Este también plantea que la psicología social no puede ser neutral ni objetiva, ya que está enraizada en contextos sociales y políticos específicos que afectan su producción de conocimiento, y por lo tanto la psicología social debe tomar en cuenta las condiciones históricas y sociopolíticas de América Latina y contribuir al cambio social y a la liberación de las comunidades marginadas y oprimidas. De verdad que a manera personal veo con buenos ojos y de manera positiva este planteamiento, ya que esta perspectiva se alinea con la corriente de pensamiento crítico latinoamericano, que enfatiza la necesidad de comprender y transformar las estructuras de poder y desigualdad de la región. Además, Martí Baró se basa en la noción de que el conocimiento científico no es neutral ni universal,
sino que está influido por las condiciones sociales y políticas en las que se produce. Muy bien, compañera, muy bien. Sí le voy a pedir que recortemos un poquito como la respuesta, que son respuestas profundas, son respuestas que marcan una buena reflexión. Entonces, sigo con la siguiente pregunta. ¿Qué crítica se le ha hecho a la propuesta de Ignacio Martín Baró y cómo ha respondido el autor a estas críticas? Listo, de manera rápida te puedo responder que Baró ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la comunidad científica. Una de las principales ha sido que refiere a la idea de que la psicología social no puede ser objetiva, ya que está influenciada por el contexto social y político en el que produce el conocimiento. Algunos argumentaron de que esto puede conducir a la subjetividad y la falta de rigor científico de la investigación. Otra crítica así relevante se refiere a la postura política de que algunos consideran demasiado comprometida con una perspectiva ideológica. Algunos sostienen que estos pueden llevar a una falta de imparcialidad de la investigación y una falta de pluralismo en la teoría. Baró de verdad ha sido, pues lo que he leído, ha sido muy objetivo en lo que ha querido decir y responde que no es una característica inherente del conocimiento científico, sino que es una construcción social que refleja las condiciones históricas y políticas en las que se produce el conocimiento. Además, argumentó que la postura política no es necesariamente un obstáculo para la objetividad científica, sino que puede ser un punto de partida para una investigación más rigurosa y comprometida con la realidad social. Muy bien, señorita. Sigo con la última pregunta, que dice, ¿cómo se relaciona la propuesta de Ignacio Martín Baró con otras corrientes teóricas y metodológicas en psicología social? Bueno, en este punto voy a hacer un breve resumen porque son muchísimas, pero entre algunas podemos mencionar la teoría crítica. La propuesta de Baró comparte muchos elementos con la teoría crítica que enfatiza la necesidad de una psicología social crítica y comprometida con la liberación de las comunidades marginadas, pues antes mencionado. Ambas corrientes cuestionan la neutralidad y objetividad del conocimiento científico y buscan desarrollar una investigación comprometida con la realidad social y política. Otra de ellas es la psicología social comunitaria, que relaciona o se enfoca en la comprensión y transformación de las comunidades desde una perspectiva participativa y crítica. También encontramos una psicología cultural que se enfoca en la comprensión de las formas de la cultura y del contexto social que influyen en la condición y el comportamiento del ser humano. Como resumen, la propuesta de Baró se relaciona con varias corrientes teóricas y metodológicas en psicología social, incluyendo la teoría crítica, la social, la comunitaria ya antes mencionada, y todas estas corrientes comparten un compromiso con una perspectiva crítica comprometida con una realidad social y política, y se cuestiona la neutralidad y objetividad del conocimiento científico. Muchas Una gracias, vez compañera. a ti por la oportunidad de responderte estos interrogantes. Dando continuidad a este panel, vamos a pasar también a un tema bastante, a pesar de que es muy extenso, es bastante llamativo. El caso de Bocanegra, Prado y Prieto, que nos dicen o nos hablan del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia, en la psicología para América Latina. En este caso vamos a pasar a un invitado especial, a nuestro compañero José Steven, el cual quisiera personalmente hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia, según este artículo de Bocanegra en el 2017? Bueno, cordial saludo, estimados compañeros y tutora. El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Podemos decir que el papel responde, o el psicólogo social responde a
los hechos históricos que se producen, a los cambios históricos que se producen, y pues estos cambios involucran al contexto social. Es decir, que el psicólogo social estudia las metodologías y conceptos de análisis que deben resolver una problemática de la situación actual. Y por ende, las investigaciones deben construirse basado en todo lo que sucede de manera actualizada, es decir, todo lo que sucede en el hoy. Sí. Por otro lado, podemos decir que el psicólogo social interviene generando y mejorando aquellas capacidades y habilidades de las personas de manera individual, de modo grupal, en las instituciones, en las comunidades, y situando las situaciones o mirando, observando las situaciones que se producen en diferentes contextos, tratando de Perfecto, darle una respuesta idónea a cada una de las situaciones de las personas que se les presentan. perfecto. Muchísimas gracias por ese lado. También quisiera saber qué aspectos sociales y culturales influyen en la práctica del psicólogo social en Colombia. Bueno, esta respuesta es bastante interesante. Los aspectos son diversos, tanto en la parte social como en la parte cultural. Todos ellos influyen para que el psicólogo pueda ejercer su labor de manera correcta o en su efecto de manera adversa. Eso, como primero podemos decir que una de esos aspectos es el papel formativo de la universidad, es decir, cómo la universidad le provee al psicólogo estudiante una formación acorde a las realidades del contexto, acorde a la evolución que ha tenido el psicólogo o la carrera en función de formarse. Por otro lado, miramos las motivaciones personales del psicólogo. ¿Qué le motivan al psicólogo a concluir esa investigación que está haciendo? ¿Cuáles son las motivaciones o el interés que le lleva a hacer esa labor de buena manera, de ayudar a las personas, de con su trabajo brindarle una acción de mejora o mejorar la calidad de vida a los otros? En ese orden también miramos eh, la profesión. Bueno, igual ya está en la respuesta anterior, estaba mencionando. Las motivaciones personales incluye también a la labor, cómo desempeño yo el oficio que estoy haciendo. Y también pues miramos algo que es súper importante en el contexto colombiano, es las variantes o las cosas que influyen de manera negativa. Miramos la militancia. Vemos que muchos psicólogos, tanto psicólogos comunitarios y psicólogos sociales, muchas veces tienen que huir de cierto contexto en el cual están investigando una problemática por cuestiones de que salen amenazados o pues están investigando un tema que es bastante complejo y coloca en riesgo tanto la parte laboral como la parte de la vida. Por otro lado, miramos también la forma en que el psicólogo interviene en una determinada situación. Es decir, si no se está dando la investigación por este hilo conductor o por esta rama, utiliza o se apoya en otras ramas como las humanidades. Miramos la ciencia, es decir, la sociología, la filosofía, se apoya en otras ramas para poder alcanzar los objetivos planteados y asimismo pues busca otras rutas para llegar a ese medio que es el que quiere buscar. Perfecto. Desde ese gran
digámoslo así, ese énfasis que has hecho. Partiendo desde ahí, ¿qué retos y desafíos enfrenta entonces el psicólogo social en Colombia en la actualidad? Los retos y desafíos que enfrenta el psicólogo son bastante diversos. Podemos decir que uno de los primeros retos es situar a la psicología o la salud mental como algo importante en las personas. Es decir, que las personas no solamente vayan o busquen a los médicos para cuidar su salud física, sino que también busquen al psicólogo para cuidar esa parte emocional. Entonces, para que cada una de las personas vea la psicología como algo importante, una hermana pues de la salud física, no sea solamente la parte física, sino la salud mental o emocional. Ese es uno de los retos. Por otra parte, podríamos decir que el otro reto de la psicología es contextualizar los problemas que se presentan en el momento, es decir, estudiar los problemas actuales, yendo a la escultura, porque muchas veces nos centramos en la parte urbana, determinado contexto, determinadas, podemos decir, etnias, pero no vamos a la parte de la periferia donde podemos estudiar la cultura, por ejemplo, la cultura indígena, cómo es, cómo viven ellos allá, cuál es su problemática, qué necesitan mejorar. En ese contexto, pues, es algo que interviene el psicólogo comunitario, pero también lo podemos hacer los psicólogos sociales. Perfecto. Muchísimas gracias por esa aclaración y hacernos énfasis, ¿verdad?, lo que actualmente pasa con el psicólogo social en Colombia. Entonces, partiendo desde ahí, ¿cuáles son las principales áreas de trabajo del psicólogo social en Colombia? Bueno, en este caso, las principales áreas podemos decir que son diversas. Mencionamos la psicología laboral, la psicología educativa, la psicología de la salud, la psicología clínica. Todas estas comparten características similares, como el estudio de las actitudes, la cohesión de grupos, la socialización, roles y normas, la comunicación, las relaciones humanas, la toma de decisiones y el liderazgo. Son las características fundamentales o básicas que comparte cada una de estas ramas de la psicología. Perfecto, compañero, muchísimas gracias por esa intervención. Una vez respondí a esos grandes interrogantes que se nos presentan, podemos pasar a la siguiente, que dando un pequeño resumen de reflexión, podemos decir que el trabajo de Soto ofrece una reflexión crítica y profunda sobre la constitución y crisis de la psicología social y plantea algunas propuestas para superar las dificultades que enfrenta esta disciplina en su tarea de contribuir al conocimiento y transformación de la realidad social. En conclusión, este trabajo reconoce la importancia de la psicología social también en Latinoamérica como una disciplina comprometida con la transformación social en cada región, a través de un enfoque crítico como disciplina y contribuir a una construcción de una sociedad más justa y equitativa en América Latina. Desde el trabajo de Bocanegra en el 2017, podemos decir que enfatiza la importancia de una psicología social comprometida y crítica en la realidad contemporánea en Colombia, activa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El psicólogo social puede jugar un papel fundamental en el desarrollo del país. Como reflexiones finales de este panel, podemos decir que los psicólogos sociales, en función de evolucionar, han desarrollado aportes teóricos y prácticos para su ejercicio profesional en dos vías principales. La primera, una psicología propia relacionada con los pueblos originarios,
de corte colonial y crítica, que se piensa en clave de la realidad de Latinoamérica. Como segunda, una psicología relacionada con el conflicto social y armado, ligado a la realidad nacional, que se piensa en la clave de la intervención social y comunitaria. Esto nos lleva a enfrentar un reto enorme, la verdad, que es el misterio histórico y colonial, a atrevernos a pensar por nosotros mismos. Darle las gracias a ustedes el día de hoy por asistir a este panel, responder muchas cosas, quedan otras, pero el tiempo de pantalla es breve, así que darles las gracias, muchísimas gracias y nada, que estén muy bien, un abrazo. Igualmente usted, muchas gracias. Vale, compañero, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Chao. Y ahí ya.